Hola amigos, familias conscientes y despiertas. Hoy os quiero hablar de un tema, como siempre, relacionado con el TDA, que es el tema que me ocupa a mí. Y hoy tengo una invitada muy especial para mí. Ella es emprendedora, es empresaria, es escritora, ha escrito una trilogía que se llama Cuando aprendas a volar, que bueno, está teniendo un éxito fantástico. También es mamá y además con 40 años ya fue abuela. O sea, que es una persona súper completa. Y otra cosa que también la caracteriza mucho y es que siempre está dispuesta a ayudar. Os quiero presentar a Rocío Rincón. Hola Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues encantada de tener la oportunidad de tener este ratito para hablar contigo y aportar lo que sea necesario. Sí. Como he dicho, Rocío es mamá, tiene 3 hijos y bueno, pues uno de estos hijos, Berna, es un chico maravilloso, es un artista realmente, pero tuvo pues de pequeñito el problema como yo, porque yo también lo he tenido, el problema de ser etiquetado, ¿no? Con trastorno, con déficit de atención y creatividad. Entonces, Rocío pues, nos va a dar ese testimonio y bueno, puedes explicar exactamente cómo fue todo el proceso con Berna y bueno, luego hablaremos de él un poquito para que la gente conozca un poco, ¿no? Y qué bonita lo que está haciendo ahora Berna, es muy bonito, pero primero pues hablaremos, ¿no? Desde el inicio, ¿no? ¿Cómo se le detectó y cómo fue su proceso? Cuando Berna nació, en realidad era un niño súper tranquilo, tan tranquilo, que en casa le llamaba, la familia empezó a llamarle el santito, porque era como si no estuviera, mi padre le decía el santito, ay el santito, porque él era un niño súper tranquilo, no lloraba ni para comer. Ya, ¿qué era? ¿El primero, el segundo o el tercero? Porque de El los tres, tercero, Berna es el el tercero, más pequeñito, vale. el más pequeñito. Cuando Berna nació, yo tenía mi hijo mediano, el que venía inmediatamente antes que él, tenía justo 2 años, porque nació en la misma semana que su hermano cumplía 2 años, y la niña tenía 6. La Así niña es que, la bueno, mayor. la Sí. niña era mayor, y así me encontré, ¿no? Con una niña de 6 años, un niño de 2 años y un bebé recién nacido, y yo Sí. tenía 23. Vaya, joven, precoz tú ya, ¿eh? Tú empezaste precoz, ¿eh? Muy rápida. Sí. Y bueno, entonces él nació y le llamábamos el santito, porque nunca lloraba, no daba mucho la lata, además yo estaba siempre muy ocupada, porque claro, como tenía 3 hijos, pues entonces le cogía, le daba de comer, le atendía, le ponía en su cunita y tal, y hasta la siguiente toma, que a veces decía, madre mía, que se me ha pasado la toma, este niño iba a verlo y estaba tranquilito, ahí mirando las musarañas, despierto, pero muy bien. Pero fue justo en el momento en el que Berna puso los pies en el suelo, cuando empezó a andar. Que ya tenía autonomía él, ¿no? Sí, fue una cosa tremenda, porque empezó a andar y empezamos a ver que él era, era un terremoto, era un torbellino, y bueno, tenía pues como la intención de llamar mucho la atención, de llamar mucho la atención. Y bueno, tenía ahí como, si te acercabas te tiraba del pelo, te Claro, hacía, claro. hay cosas que notábamos que no hacía las mismas cosas que hacían sus hermanos, ¿no? Como que era los 2 hermanos juntos y multiplicados por 4, Sí, pues llegaban a parecerse un poco de lejos a Berna. claro. Entonces, bueno, así, bueno, fuimos estando pues con él normal, como todo, con todos los demás. Y cuando empezó en el cole, pues fue cuando él empezó en el cole con 3 años, como se empiezan los niños hoy en día, ¿no? Con 3 años en el cole. Y ahí sí que las maestras del colegio un día pues me dijeron, mira, hemos notado que Berna tiene
tiene unos síntomas como un poco altos, estamos pensando que pueda tener hiperactividad y tal, y yo decía, no, mi hijo no puede ser hiperactivo porque él duerme perfectamente. Yo tenía, a ver, yo no sabía mucho del tema este, pero tenía entendido que eran niños que no duermen para nada, o por lo menos lo que había escuchado, ¿no? Que no jamás dejaban a los padres descansar ni de día, ni de noche, ni de nada, nunca. Y mi hijo no era así, mi hijo de hecho dormía genial y sigue durmiendo como un lirón. Entonces yo decía, bueno, es muy inquieto, es un niño travieso, es un niño muy que demandaba mucho. O sea, tú veías una incoherencia de lo que decían los profesores a lo que tú vivías en tu casa con él, ¿no? Un poquito de diferencia había, ¿no? Claro, bueno, yo en mi casa, ya te digo que yo notaba en casa que era diferente a los hermanos, ¿no? Como su actividad sí que era diferente, o por lo menos su manera de comportarse, él demandaba atención. Y, pero claro, bueno, ya en el cole, pues le hicieron un test y nos hicieron un test también a los padres. ¿A qué edad el test? A los 3 años, 3 años o 4, creo que fue. Más allá de los 4 años no fue, porque fue en el primer año del cole o en el segundo, fue inmediato. Y quizás fuera a los 4, Neus. Quizás fuera a los 4, después del primer curso. Le hicieron el test y me dijeron que había dado unos valores muy altos de hiperactividad, ¿no? Y que entonces tenía que me citaron allí en el cole con un psicólogo del colegio, porque quería hablar conmigo y tal. Y bueno, pues allá que fui a hablar con el psicólogo, ¿no? Entonces, bueno, estuvo hablando conmigo y eso. Y ahí sí fue cuando yo, digamos, él me lo derivó a la a la unidad de salud mental infantil de aquí de Cádiz, ¿no? Del sitio donde nosotros vivimos. Y me dijo que, bueno, que mi hijo era hiperactivo, que tenía que tratarlo y medicarlo inmediatamente y tal. Y bueno, yo ahí estaba como un poco muy inepta, ¿no? Con el tema porque no tenía ni idea. Yo era súper jovencilla también y nunca había tratado este tema, ni siquiera había tenido contacto con nadie en la familia o de mi trato más cercano que... No hay nadie en la familia. En la familia no hay nadie con ese hiperactivo, no. Yo siempre he sido, pero yo no he tenido, yo siempre he sido muy activa, con muchas ganas de hacer muchas cosas, y lo sigo, tú has visto, ¿no? Que lo sigo siendo, ¿no? Hago muchas cosas y tal, pero no, nunca me han diagnosticado de nada, ni ha sido para mí ningún problema de ningún tipo, todo lo contrario. Era la típica niña en el colegio que todos los demás, a ver qué se le ocurre a Rocío, como hacemos esto, lo otro. Y entonces él, pues me dijo, el psicólogo me dejó un poco aplantada, que el día como chafada, porque claro, me dijo que no solamente tenía que medicarlo, sino que él en su vida iba a tener serios problemas de conducta, que nunca se iba a curar. Eso no, yo como esto le pregunté, ¿no? Digo, bueno, por esto con el tiempo y tal, y me dijo, no, todo lo contrario, con el tiempo se le va a agravar. Y me dijo, lo más probable es que eso me impactó mucho. Ya hoy por hoy es algo que lo puedo contar como muy normal, porque como aquello salió, ¿no? De mi mente, entonces si lo cuento y demás es como para ayudar, ¿no? A cualquier madre o a cualquier familiar o a alguien que le hayan etiquetado con esta misma diagnóstico, porque ya hoy por hoy no me afecta, pero en aquel momento pues me dejó muy planchada, porque me dijo que lo más seguro es que mi hijo el día de mañana pues fuera un delincuente, fuera un drogadicto, y que este tipo de personas lo más normal es que terminaran en la cárcel. Y entonces, tenía 4 años. Vaya. Y realmente, claro, oír esas palabras, una madre, lo menos que hizo es ayudarte, ¿no? Supongo. Claro, me ayudó mucho a desesperarme y a llorar. A eso me ayudó. Sí. Claro. Sí. Y entonces, lo pasé mal. Y bueno, supongo que Berna pues continuaría pues un procedimiento de tratamiento, ¿no? Con medicación.
lo llevamos a la unidad de salud mental, donde nos derivaron y demás, y ahí empezó pues con tratamiento inmediatamente, tratamiento con fármacos, ahora empezó con Risperdal, cosas como más, ¿eh? Ritalina, con metilfenidato, me parece que es. Exactamente, sí, te comenté, empezaron a tratarle con ese medicamento y bueno, le caía muy mal, él empezó a perder peso, nunca fue un niño gordo, porque él comía muchísimo, pero como se movía tanto también, pues lo quemaba. Pero entonces yo empecé a notar que él no comía y que se apocaba, siempre estaba con la manita puesta en el estómago y en la cabeza, le dolía la cabeza, le dolía el estómago y se quejaba muchísimo de dolor en la cabeza y en el estómago. ¿Y su sistema nervioso, comprobaste de que realmente había parado o él continuaba siendo...? No, continuaba siendo él. En los primeros días en los que tomaba la medicación, al contrario, verás, los primeros días a lo mejor cuando empezábamos con un tratamiento, estaba como atontado. Estaba como atontado, o le entraba mucha somnolencia, o estaba como más lento él, pero no es que, sino como él en sí, era como lento. Pero nada, en unos días, en un poco tiempo, era como si su cuerpo, digamos, asimilara eso y aunque le siguiera dando la medicación, él volvía a su yo, digamos, ¿no? A su manera de ser. Y así pasaba un tiempo hasta que entonces le subían un poco más las dosis o le cambiaban de tratamiento y así pasamos años. ¿Cuánto tiempo estuvo en tratamiento? Pues mira, estuvo desde los 4 años, de 15 hasta los 15 por lo menos, ¿eh? Vaya. Hasta los, no sé, hasta los 14 seguro, por lo menos. El rendimiento en el colegio también supongo que sería más lento, el rendimiento en el colegio. Sí, él siempre, bueno, el rendimiento en el colegio, él siempre como que rendía menos que los demás, ¿no? Le exigían lo mismo, tenía como una maestra de apoyo que le reforzaba las tareas y tal, y había que estar muy encima de él para que fuera pasando los cursos, repitió 2 cursos, me parece que repitió 2 cursos o 3. Repitió. Claro. Y todo esto ya no es solo el procedimiento que él pasaba, lo que a él le podía afectar todo aquello, ¿no? Porque, claro, que te digan en el colegio ya que desde bien pequeñito de que tienes un problema, luego que el problema es más grave y que tus padres pues también con toda la buena fe pues crean a los profesionales, ¿no? Que dan estos veredictos, pues el niño eso lo lleva dentro. Y quieras que no, llamar más la atención. Entonces él, ya verás, a él lo que le decían es que era malo, que era malo, tú eres malo, es que este niño es malísimo, es que es muy malo en todo lo en el colegio, era malo. En el colegio le llamaban malo. Sí, bueno, todavía a lo mejor me encuentro con alguien o lo que sea, que a lo mejor hará un montón de tiempo que no nos vemos, ya años, porque ya hace años que salió del colegio, digamos, ¿no? Estaba en el instituto y tal, y me pregunta, ¿no? ¿Y qué tal Berna? Con lo malo que era. Ya. Sí, son las etiquetas, ¿no? Es, bueno, la programación que tienen las personas, ¿no? De las cosas buenas y de las cosas malas y bueno, y eso luego, pues claro, al llevarlo las personas, pues te causa un efecto que te lo acabas creyendo y nunca es positivo. Pero bueno. Exacto. Cuando te lo crees tú, lo transmites, tú lo creas y lo magnificas, lo haces más grande, ¿no? Entonces él mismo, cuando él era pequeñito, si tú lo conocías de primeras, pues Berna hacía cosas para que tú supieras que él era malo. Claro. O te lo decía verbalmente, ¿eh? A lo mejor te lo presentaba, mis hijos, no sé qué, hola, yo soy Berna.
yo soy malo, te Malo, decía, yo ya. soy malo. Y si no te lo decía verbalmente, pues ya te hacía algo él para que te dieras cuenta de que él era malo, algo hacía. Y bueno, pasados los años, yo, por ejemplo, ahora sigo a Berna, porque Berna ahora tiene ¿cuántos años? Tiene Tengo que cumplir 18 años. 18 años. Bueno, y puedo decir de que Berna es un chico, es un artista. O sea, yo me quedé impresionada, de verdad, cuando lo oí cantar. O sea, se me puso la piel, o sea, la piel de gallina, los pelos de punta, porque realmente tiene una sensibilidad, un tono de voz. Bueno, es que te transporta esa voz tan bonita, ¿no? Y tan potente, porque, y él es tan, no sé, es tan sencillo a la vez, ¿no? O sea, tiene unas cualidades fantásticas. Yo no podría decir nunca que este chico que yo he visto cantando pudiera pasar por un proceso como el que explica su madre, ¿no? Ahora, Berna, ¿a qué se dedica exactamente? Bueno, él está terminando de estudiar el instituto para pasar, quiere hacer un bachillerato de arte. Este curso lo ha aprobado entero, ha Claro, estado teleestudiando, ¿no? claro. Teleestudiando y, y él paralelamente pues se está preparando en lo que a él realmente le apasiona, que es el mundo de la interpretación, está estudiando arte dramático en una academia de artes escénicas Muy bien. y bueno, le encanta, eso es lo que a él le gusta interpretar, cantar le encanta y la interpretación. Y Muy entonces es lo que hace y donde nosotros le estamos reforzando y apoyando porque es realmente lo que él quiere. Entonces es absurdo llevarle la contraria en algo que él quiere y amargarle la vida con que tiene que ser algo que él no quiere ser. Entonces, a partir de ahí, él empieza a modificar su conducta. ¿Verdad? A mí realmente me daba miedo que Berna creciera, porque claro, yo me acordaba, ¿no?, de esas palabras: cuando tu hijo sea un adolescente, lo más probable es que sea un delincuente y bien. que vaya a la cárcel y todo lo demás, porque es lo normal. Y digo, pero ¿cómo hace eso? Y Y para al nada, contrario, al claro, contrario. yo, a ver, para la gente que vea esta entrevista y tal, eh, porque hay muchas madres que a veces me preguntan, ¿no?, cosas acerca de este tema también, y no son cosas que pasan de la noche a la mañana. Ten en cuenta que tu hijo lleva mucho tiempo creyendo eso y tú también. Y no solamente tú y tu hijo, sino que todo el entorno, todo el entorno. Y Sí, ten en cuenta que sí, realmente él ha estado manifestando todo eso. sí, Porque cuando tú crees un rol, un papel, lo asimilas y lo interpretas. Entonces, no claro. quiero decir con esto, no es que mi hijo era súper, no hacía absolutamente nada, no, él manifestaba todo eso y se comportaba de una manera tremenda. Y no es de la noche a la mañana, es algo progresivo, Sí, pero en el momento en el que él empieza a recibir, bueno, yo es que practiqué con él una técnica. Decidí dejar de medicarle, yo empecé a estudiar otras ramas, otras filosofías, otras disciplinas, como queramos llamarle, y, y me di cuenta de que el problema que mi hijo tenía no se iba a corregir con muchísimo medicamento y por mucha medicación que le diera, no tenía nada que ver con eso. Entonces empecé a aprender acerca de leyes metafísicas, empecé a aprender cómo funciona el cerebro, empecé a aprender realmente cómo una persona se condiciona y se sugestiona con algo y realmente lo vive hasta niveles muy, hasta extremos, hasta extremos, ¿no? A veces hasta el punto de no retorno, ¿no? Dependiendo de a qué le dediques tú toda tu fe y toda tu creencia. Entonces yo hice una formación, primero estuve formándome con un doctor eh, que tiene una clínica en Valencia, un señor muy, muy importante a nivel mundial, un doctor muy reconocido que vive en España,
y yo compré sus programas de audio, compré sus libros, y después de llevar un tiempo pues leyéndole y escuchándole, siguiéndole en sus conferencias de YouTube y todo lo demás, fui a hacer un curso en vivo con él. Y allí le pregunté, ¿no? Y le pregunté directamente en mi caso, y ¿sabes lo que me sorprendió? Me impactó lo que me dijo, porque le dije que yo directamente le pregunté, porque en ese momento yo ya a mi hijo estaba dejando de medicarle, ¿no? No le había quitado totalmente la medicación, pero estaba dejando de medicarle. Yo misma me resistía porque decía, no. Entonces le quise consultar a él, le expliqué así por encima un poco, ¿no? Cuál era el caso de mi hijo, y le dije que él estaba pensando en quitarle la medicación. De hecho estaba dejándolo de medicar. Me daba un poco de miedo decirle al médico que yo estaba dejando de medicar al niño. Y ¿sabes qué me dijo? No. Él me dijo, ¿te gustaría que, fíjate, Neu, cómo es la cosa, la vuelta de la tortilla? Depende. Me dijo, ¿te gustaría que tu hijo fuera drogadicto? Madre mía. Y digo, ¿cómo? Digo, claro que no. Y dice, pues deja de medicarlo ya. Deja de medicarlo ya, claro. Claro, evidentemente. Sí, porque los efectos de estos medicamentos son eso, es como la droga, es pararte a ti y estar en un nivel más lento, es otra cosa. Sí. Anularte. Entonces, fíjate, ¿no? Dos médicos hablando de mi hijo en dos puntos de su vida y tan opuestos, ¿no? Uno me dijo, si no lo medicas, no lo controlas, no te impones sobre él, va a ser un drogadicto. Es que fue así. Y el otro médico, años después, me dijo, ¿te gustaría que tu hijo fuera un drogadicto? Y digo, no, claro que no. Y pues deja de medicarlo ya. Muy bien, muy bien. Y así fue. Sí. Ya no lo volví a medicar nunca más. Muy bien. Y fue a mejor. Fue a mejor. Empezó a ser el mismo, ¿no? Empezó a ser el mismo, claro, y yo empecé a reforzarle quién era él, claro, realmente, que él no era ningún malo, él no era ningún perverso, no era... Empecé a reforzárselo a él y a reforzármelo a mí misma, a ver en él todo aquello que yo, como madre, sabía que mi hijo era. Exacto. Además llegué al entendimiento en el que digo, bueno, yo soy su madre, yo lo creé, ¿no? Más que nadie. Claro. Y si alguien tiene el poder para crear o co-crear con él, esa soy yo. Claro. Y es lo que hice, Seguimos en el camino. Muy bien, entonces tú, ¿qué consejos le darías a los padres que están? Porque muchos padres dicen, no, yo nada más creo en la medicina, yo lo que me digan los médicos. Y si se tiene que tratar con un tratamiento farmacológico, pues eso es lo que haremos. ¿Tú qué les dirías a estos padres que son tan reacios a abrirse a otras terapias o a otros recursos? ¿Qué les dirías? Yo les diría que no, que abran un poco su mente, que abran su mente, porque evidentemente yo no soy médico y yo estoy hablando acerca de mi experiencia y la experiencia con mi hijo, ¿no? Y por supuesto, si eres una persona que no tiene ni idea de medicina ni nada, pues que te apoyes en un profesional, pero no solamente en uno. Porque a mí estos dos médicos que yo te estoy hablando, que me marcaron mucho, ¿no? Esos dos puntos de vista. Estamos hablando de dos médicos de medicina tradicional, no es que digan, no, es que era un naturópata y porque son, digamos, a lo mejor disciplinas que a veces se chocan, ¿no? Y se encuentran entre sí, ¿no? Estoy hablando de dos médicos de medicina, pero este segundo doctor había abierto su mente y había ido mucho más allá y había descubierto cómo él lo que explica, ¿no? En su libro, en su enseñanza, en su técnica que lleva por más de 40 años utilizándola, es que el cerebro es absolutamente perfecto y el cerebro humano tiene todo. Entonces, simplemente dándole las órdenes correctas puede sanar, puede enfermar, puede lo que quiera que sea. Pero que es tan perfecto
es tan perfecto que obedece las órdenes a pie juntillas. Muy poderoso también, ¿no? Claro, entonces yo, exacto. Entonces yo, ¿qué consejo le daría a los padres? Que no se crean nada, que no se crean nada que no sea la máxima expresión del bien acerca de sus hijos y de ellos mismos. Ese es el consejo, porque todo lo que sea mal, el mal, o orientado hacia el mal, es mentira. Es mentira, es una distorsión creada por creencias de las personas. Sí, es un poco lo que yo explico en mis libros, ¿no? También. Yo lo que digo es que, bueno, del TDA se ha hablado cosas malas, negativas, pero ¿por qué no mirar las partes positivas de las personas que son hiperactivas, ¿no? Que entre otras cosas yo tampoco digo que haya un trastorno, o sea, yo el TDA lo pongo para que la gente lo entienda, pero para mí no existe, ¿no? Entonces, hay que potenciar todos los talentos, que las personas hiperactivas también los tienen, ¿no? Y no enfocarnos solo en lo negativo, que por otra parte, como tú dices, tampoco existe. Entonces, bueno, claro, si podemos concienciar un poco a los padres, ¿no? De estos cambios para abrir un poco la mente, abrirse un poco, ¿no? A otras opciones. Yo pues te lo agradezco mucho todo lo que nos has estado comentando y bueno, deseo que Berna pues continúe con esta línea que lleva, que estoy convencida que llegará lejos, porque ya el chico ya muestra, ¿no? Todas sus fortalezas, ya las está demostrando. Y bueno, y agradecerte mucho a ti esta colaboración, que me hayas ayudado otra vez más, ¿no? A poder llevar mi mensaje a más gente. Y bueno, te deseo lo mejor. Si quieres decir algunas palabras finales para lo que tú quieras. Agradecerte también la oportunidad esta, ¿no? Porque cuando yo pasaba en mis inicios por todo esto, ¿no? De tener pues un hijo etiquetado de hiperactivo y lo de hiperactivo parecía que era algo malo, ¿no? Como que de hecho a eso se está asociado y a eso es lo que vivimos, ¿no? Unos años muy malos, porque viviendo una angustia tremenda. Entonces, si yo hubiera tenido a alguien, como por ejemplo tú ahora, ¿no? Cogiendo y explicándole a los padres, no tiene ninguna desgracia, ni tu hijo tampoco, simplemente son necesidades diferentes. Un niño te sale con el pelo rizado y otro te sale con los ojos azules. Y a lo mejor le molesta el sol porque tiene los ojos muy claros, pues le pones una gafa de sol y andando, que no es menos ni más ni nada. Entonces cada uno tiene su expresión de sí mismo y indudablemente todo lo que, o por lo menos en lo que yo, mi opinión, en mi visión, ¿no? Cualquier cosa que tenemos en nuestra vida es una oportunidad de encontrar algo que nos ayuda y que nos eleva. Exacto. Así que, bueno, eso, dar las gracias de tenerte a ti ahí, abogando por todos estos padres y por todos estos niños, porque se pasa muy mal cuando no tienes ahí un apoyo de esta clase. Ese es mi compromiso, llegar al máximo de familias, poderles ayudar y bueno, me sentiré súper satisfecha si puedo lograr un poquito, con un poco de esfuerzo, ¿no? Llegar a familias. Muchas gracias, Rocío, y un abrazo para ti y otro para Berna. Pues muchas gracias a ti, Neus. Beso, adiós, guapa. Beso.